Hoy continuamos con nuestro programa de Se Buscan Rebeldes y vamos a hablar de un tema de teología espiritual que me gusta especialmente y que podríamos titular Perfeccionar el amor, la madurez espiritual según los doctores de la Iglesia. En el fondo, en la perspectiva católica, la santidad es ir perfeccionando nuestro amor cada día, ¿no? Porque nuestro amor de criatura siempre es imperfecto y tenemos que ir perfeccionándolo y especialmente con el amor de Dios. Por eso vamos a hablar de un tema que es muy actual hoy y es de cómo pasar del impacto de la conversión a la conversión al amor, para que cada vez sea más perfecto. A lo mejor has hecho un retiro de Emaús, de Fetá, Samuel, cursillos de cristiandad, un seminario de vida en el espíritu, has hecho un retiro alfa, un Godstop de Hakuna, un retiro del Opus Dei, proyecto amor conyugal, teología del cuerpo, y en ese retiro o en ese encuentro has experimentado el amor de Dios, su misericordia, y has sentido internamente a Jesús vivo. Yo estoy muy contento porque muchas personas se han encontrado con Jesús en este tipo de retiros y han pasado de estar alejados de Dios o viviendo una fe cultural a vivir una fe personal, en el que tienen a Dios en su vida y hablan de Jesús de forma normal. Algunas personas que no iban a misa ahora dicen ¡Gloria a Dios! ¡Viva Cristo! Y muchos dicen es como volver a casa y quiero quedarme aquí. ¿Qué tengo que hacer, Padre? ¿Qué tengo que hacer para quedarme siempre en casa? Ahora muchos de ellos van a adoración todas las semanas, se confiesan, tratan de llevar a sus amigos a los retiros, intentan luchar por ser mejores cristianos. Especialmente tengo muchos amigos que se han encontrado con Dios en un retiro de Emaús últimamente o de Fetá. Y solo puedo dar gracias al Espíritu Santo que suscita este tipo de carismas en los que muchas personas que no conocían a Dios ahora le tienen como el centro de su vida y son católicos fervientes. Algunos me dicen, yo no entiendo cómo podía vivir antes sin Dios en mi vida, porque cuando uno experimenta el amor de Dios, todo lo demás se hace pequeño y solo quiere transformar su vida con el amor de Jesús. Dicho esto, muchas veces sucede que después de unas semanas o unos meses, el entusiasmo del impacto inicial baja y a veces uno no se entiende. Algunos dicen, Padre, ¿qué me pasa? ¿Por qué ya no siento a Dios como en el retiro? ¿Acaso fue una ilusión? Aún así, saben con certeza que lo que experimentaron fue real y verdadero, pero ahora no se hace sentir de una forma tan palpable. No saben si están haciendo algo mal o es que es algo pasajero. Me dicen, yo experimenté el amor de Dios en ese retiro y es algo de lo que no puedo dudar. Quiero que Jesús sea el centro de mi vida, pero ya no lo siento. A veces creo mucho en Dios y lo siento con fuerza y a veces es como si Dios no existiera. ¿Qué me pasa? El alma está como en tierra desierta, seca, y reza como el Salmo, ¿dónde está tu Dios? Si te ocurre esto, no te turbes. Significa que eres normal y que Dios te quiere mucho y te va preparando para conducirte a una vida cristiana más profunda y bien fundamentada en el amor. San Juan de la Cruz dice que cuando pasa el tiempo, algunos de los principiantes, como él dice, piensan que se les ha acabado el bien espiritual y que los ha dejado Dios. Incluso San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la verdadera devoción de la Virgen María, dice, si pierdes el gusto y la devoción sensible, no te acongojarás por ello, porque el justo y fiel devoto de María vive de la fe de Jesús y de María, y no de los sentimientos corporales. Bueno, en mi caso, cuando me convertí con 15 años y me encontré con Jesús vivo, me pasó algo parecido. Fui a una capilla de las esclavas del Sagrado Corazón al lado de mi casa, que tenía el Santísimo expuesto, y experimenté el amor de Dios. Y supe con certeza que Jesús es la verdad que buscaba, y que Dios me amaba infinitamente. Desde ese momento empecé a tener una relación personal con Jesús. Trataba de ir todos los días a esa capilla, con un evangelio en la mano, a encontrarme con Dios. Y Dios inflamaba mi corazón y me enseñaba sus secretos. Me impulsaba a amar a los demás y especialmente a hacer obras de misericordia. Era como un impulso desde dentro que no podía controlar y me movía con fuerza. Ahora, pasaron unos meses y el impacto inicial de haberme encontrado con Jesús ya no lo sentía tanto. Sabía que Jesús estaba en mi corazón y estaba convencido de mi deseo de seguirle, pero mi emoción no era la misma. En esos momentos no entendía lo que pasaba. ¿Sería normal todo esto? Me preguntaba, ¿por qué no siento a Dios como antes? ¿Estaré haciendo algo mal? Aún así,
Sabía que era real y que en Jesús encontraría la respuesta. Le pedí a Dios que me iluminara y que me enseñara el verdadero camino para profundizar en mi vida espiritual. Entonces, algo me movió a coger de la biblioteca de mi madre algunos libros de espiritualidad que me pudieran mostrar cómo funciona esto de la vida espiritual. Y llegaron a mis manos libros de los santos y los doctores de la Iglesia. Me los llevaba a la capilla para leerlos junto a Jesús. Llevaba Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, Práctica del amor a Jesucristo de San Alfonso María de Ligorio, los escritos de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, en fin, de San Luis María Grignon de Montfort, tantos libros que iban alimentando mi corazón. Algo dentro de mí me decía que era lo que necesitaba, con una sensación de paz y de consuelo, y sabía que la Iglesia lo recomendaba, porque eran doctores de la Iglesia. Eso me salvó. La lectura espiritual de los santos en la presencia de Jesús me mostró que lo que me pasaba era normal y que Dios me invitaba a una vida cristiana más profunda. Los santos habían pasado por lo mismo y todos los cristianos habitualmente experimentamos ese mismo proceso espiritual. San Alfonso María de Ligorio decía que cuando falten esos consuelos sensibles en las cosas de Dios, quiere decir que el Señor quiera traer un alma a su perfecto amor. Así lo dice a él. Especialmente voy a resumir algunas enseñanzas de los doctores de la Iglesia, especialmente San Juan de la Cruz, el doctor místico, junto con otros santos, y sobre todo recordar esa preciosa enseñanza tan profunda y tan clara que es sobrecogedor. Ver la capacidad que tenían estos doctores de la Iglesia para explicar con tanta finura y claridad los fundamentos de la vida espiritual. Bueno, generalmente, cuando Dios atrae a una persona así, no lo hace de forma negativa, por miedo o temor, sino que lleva a la persona a experimentar su amor, que es tan bueno y misericordioso que le conquista el corazón. O sea, cuando uno experimenta el amor de Dios, el mundo se hace pequeño. El corazón se llena de una sensación de plenitud y de paz, de una alegría interior que no se puede comparar con nada que te pueda ofrecer el mundo. Y aparece una sed voraz por las cosas de Dios. La felicidad de Dios no se puede comparar con la felicidad que te da el mundo. Decía San Francisco de Sales que la más pequeña de las consolaciones que proporciona la devoción vale más que todas las alegrías que pueden producir los placeres del mundo. Y algo similar dice la imitación de Cristo. Y eso lo sabes cuando has experimentado el amor de Dios. En la Biblia, en el Cantar de los Cantares, se dice: más delicioso que el vino son tus amores. No es que todas las demás cosas sean malas, pero el amor de Dios es tan grande y su alegría tan profunda que te sobrecoge y te llena de estupor y te hace valorar y ordenar los amores del mundo. Es la sensación de estar ante algo muy grande, que te supera, pero que se te ofrece y que tú quieres en tu vida. Y cuando uno experimenta ese amor de Dios, ya no se puede conformar con nada de este mundo sin Dios. Las cosas que antes te movían y que deseabas se quedan pequeñas ante lo sublime del amor de Jesús. Es decir, Dios nos atrae a Él haciéndonos experimentar su amor. No de una forma negativa, sino de una forma positiva. Te eleva sobre las cosas creadas. Esta es la manera de Dios. Fíjate, San Alfonso María de Ligorio decía: para aficionarla al alma, después a los bienes espirituales, comienza el Señor por regalarla con muchos consuelos y abundancia de lágrimas y ternuras, con lo que el alma procura desprenderse de los placeres sensuales. Y así lo han explicado otros muchos santos. Muchas veces esta primera experiencia de Dios, este impacto que has tenido en el retiro o en el encuentro, viene acompañado de una gran carga de sentimiento y de emotividad. O sea, las sensaciones generalmente son muy fuertes y el sentimiento de Dios te rodea y te embriaga. O sea, Dios te hace experimentar sus consuelos, que son infinitamente más grandes que los consuelos humanos. Y eso es bueno y querido por Dios. Y debemos acogerlos con humildad y agradecerlos como un don. Por eso, como dice San Francisco de Sales, esas ternuras sensibles y afectos dulces son a veces muy útiles y buenos porque abren el apetito del alma. Así lo dice San Francisco de Sales. Por tanto, de esta forma, Dios nos eleva un poco de las cosas creadas en las que teníamos el corazón apegado, porque hemos experimentado que sus consuelos son mucho más grandes. Dios nos saca de una vida superficial, materialista y muchas veces egoísta, haciéndonos experimentar los consuelos del Espíritu. San Alfonso María de Ligorio decía que era a modo de cebo, con una pedagogía divina. Por tanto, no es tanto una reprimenda de Dios como si fuera una condena a todas las cosas del mundo,
porque todo lo que hacemos es pecado y está mal. No, más bien Dios te hace experimentar su amor, el Espíritu Santo, y te llena de un deseo vehemente de buscar su amor y de vivir como hijos de Dios. Te llena de un deseo de buscar las cosas del cielo, como decía San Pablo, y no tanto las cosas del mundo. Es entonces cuando uno empieza a ir a adoraciones ante el Santísimo, se pone música cristiana en el coche, escucha podcasts católicos de distintos testimonios similares, va más a misa, busca la compañía de un sacerdote, una religiosa, amigos en la fe, va a servir a otros retiros, busca libros o podcasts de vida espiritual, porque esas cosas le llenan el corazón, ¿no? Porque no hay nada mejor que una alegría compartida, y nada nos gusta tanto que compartir nuestra fe. Ahora, por otro lado, uno se da cuenta que hay cosas en su vida que tienen que cambiar para poder estar cerca de Dios. A pesar de sentir el amor de Dios con fuerza, se sigue sintiendo atraído hacia las cosas del mundo de forma un poco desordenada. Muchas veces pues son miserias o vicios arraigados con el tiempo, heridas del pasado, malas costumbres, formas de pensar erróneas o no conformes con la fe, a veces una excesiva dependencia de lo que piensan los demás. Otras veces pues estamos apegados y vivimos con inquietud y tenemos demasiado deseo por las cosas del mundo, estamos apegados a las cosas materiales. No nos sentimos seguimos con la atracción por la comodidad, el dinero, la ropa, el sexo, la fama, el llamar la atención y de forma desordenada. Y uno se da cuenta de que esto no es conforme a lo que Jesús nos propone y que debemos de dejar estas cosas porque no nos dejan volar a Dios. Como decía San Juan de la Cruz, ese pájaro que está atado por un hilo fino no le deja volar. Por eso queremos desapegarnos. Algunas miserias nos tienen atados. Nuestro corazón está apegado y si está apegado a las cosas materiales, no puede tener el corazón en Dios y en los demás. Sabemos que Dios nos perdona todo, porque su misericordia es infinita y lo hace todo nuevo, pero para poder experimentar más el amor de Dios y la vida espiritual, es necesario ir dejando esos apegos y miserias que nos tienen un poco esclavizados. Entonces, uno comienza a luchar con su hombre viejo, como diría San Pablo. Lucha por dominar sus pasiones, su pereza, su impaciencia, sus ataques de ira, su sensualidad, su carácter. Entonces comienza una lucha activa por vivir las virtudes cristianas y suplica a Dios la gracia de ser dueño y señor de sí mismo, para que pueda ir creciendo en la vida espiritual. Primero, vemos que todavía nos cuesta dejar las cosas más bajas, ¿no? La sensualidad, el alcohol, la pereza, la necesidad de aprobación de los demás, la gula. Algunas veces la gente me dice, padre, es como si tuviera un pie en Dios y un pie en el mundo. O sea, queremos estar cerca de Dios, pero todavía cuesta dejar algunas cosas del mundo que nos atraen y nos tienen apegados. Ahora, al principio, la experiencia sensible del amor de Dios es tan grande que nos impulsa en esta lucha. Y eso es bueno, y lo tenemos que acoger y aprovechar para ser más virtuosos. San Alfonso María Ligorio dice, cuando el Señor misericordiosamente nos consolare con sus amorosas visitas y nos hiciere sentir la presencia de su gracia, no hay que rechazar esos divinos consuelos, sino aceptarlos agradecidamente, y eso nos mueve a vivir la virtud. Bueno, en esta lucha por dejar el hombre viejo y tratar de vivir como buenos cristianos, esto es lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche activa de los sentidos. Es activa porque es iniciativa de uno, ¿no? Yo pongo de mi parte para salir de un apego, de un pecado, y es noche pues porque antes lo que me movía ya no mueve mi vida, ¿no? Después de experimentar el amor de Dios, las cosas mundanas ya no me llenan tanto. Estamos acostumbrados a vivir solo por lo que entra a los sentidos, y cuando nos desprendemos de las cosas del mundo que captamos por los sentidos, nos quedamos sin un suelo donde apoyarnos, como decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y es como si se hubiera hecho de noche. Uno comienza activamente a luchar por dominar sus sentidos y a poner de su parte por ser bueno, virtuoso y buscar la santidad. Ahora, esta es la lucha activa, ¿no? De uno, la noche activa de los sentidos. Sin embargo, uno se da cuenta de que solo no puede, porque sigue cayendo en algunos pecados y miserias, y le pide a Jesús que le ayude con su gracia. A veces alguno no entiende que después de haber experimentado el amor de Dios, pueda seguir cayendo en algunos pecados, incluso mortales. Pero esta es la lucha normal de todos los que se convierten y quieren de verdad seguir a Jesús. Dios no se fija tanto en las caídas, sino en la lucha por amor. Y en este proceso llega entonces lo que San Juan de la Cruz llama la noche pasiva de los sentidos. ¿Esto qué es?
Bueno, cuando Dios te ha elevado de las cosas más bajas y tú estás luchando para salir del pecado, esta es la noche activa, entonces llega la parte de Dios que para ayudarte a purificar tu corazón permite que baje la carga afectiva. Es decir, Dios no te da tanta carga sensible, tantos consuelos, tanta carga afectiva al experimentar su amor. O sea, ya no sientes tanto las cosas de Dios. El sentimiento más superficial que experimentas, ¿no?, con ese amor de Dios, no llega con tanta rapidez y facilidad. Y entonces no entiendes lo que te está pasando. Por un lado, las cosas materiales ya no te llenan como antes, porque has experimentado el amor de Dios. Por otro lado, ya no sientes a Dios como al principio tan sensiblemente, ¿no? La emoción parece que se ha ido. ¿Y qué sucede? Te quedas a oscuras, de noche. Esto es lo que dice San Juan de la Cruz. Llegan las dudas de fe, pero recuerdas que has sentido a Jesús de manera tan real que te hace suspirar por Él. A veces se tiene una seguridad total de la presencia de Dios y otras veces es como si Dios no estuviera. ¿Qué es lo que está sucediendo en esos momentos? Dios te está invitando a profundizar en tu vida espiritual y a perfeccionar tu amor. Incluso podemos llegar a pensar erróneamente que estamos más unidos a Dios dependiendo de los consuelos sensibles que experimentamos. Y eso es un error que uno puede caer al principio. Pensar que somos santos o más santos en la medida de si tenemos más o menos consuelos. O sea, cuando uno se encuentra con Dios, tiene toda esa carga sensible, que es buena, pero corre el riesgo de apegarse al sentimiento y a la emoción, más que a Dios. Esto es lo que San Juan de la Cruz llamaba la golosina espiritual. Es tan grande el consuelo de Dios que el corazón se puede apegar más a los consuelos de Dios que al Dios de los consuelos. Esto lo explica muy bien San Juan de la Cruz en Noche Oscura, y lo dice así. Mirad qué hermoso, dice, porque muchos de los que comienzan, engolosinados con el sabor y gusto que hayan en los tales ejercicios, procuran más el sabor del espíritu que la pureza y discreción, equilibrio, diría él, y dice, de las imperfecciones de los que están comenzando, tienen a pretender esos sabores, la golosina que ya tienen, y les hace salir mucho, dice, del pie a la mano, pasando de los límites del medio en que consisten y se granjean las virtudes. Es decir, pasan a los excesos, ¿no? También con la golosina. Bueno, es algo muy típico de San Juan de la Cruz. Y San Alfonso María Ligorio dice que es un defecto muy universal de la miseria humana ir buscando en todas las acciones la propia satisfacción. Por tanto, esto es algo que muchas veces sucede. Te has quedado a oscuras. Ya no me llena las cosas del mundo porque he experimentado el amor de Dios, pero a la vez ya no siento tanto a Dios y entonces me quedo a oscuras. Entonces, ahora el Señor nos quiere llevar a profundizar en la vida espiritual. Dios ya no te da tanto consuelo sensible, afectivo, emocional, para que tu vida espiritual no dependa tanto de lo superficial sensible, sino del puro amor. Dios nos está invitando y conduciendo a una vida espiritual más profunda y estable, que no dependa tanto de los sentimientos, sino de la voluntad de amar. Esto es lo que siempre nos ha enseñado la tradición cristiana, es decir, amar a Dios no por lo que me da, sino por quien es. En la imitación de Cristo se dice, el discreto amador no considera tanto el don del amante cuando el amor del que da. Cuando estamos en los comienzos y tenemos toda esa carga sensible, nos ha pasado a todos, no somos conscientes de, como decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, decía, de vivir apegado a lo puramente sensible de la vida espiritual, y es un error muy claro y muy clásico de los principiantes. Mira, me contaron la historia del abuelo Antonio, que siempre venían sus nietos y les daba un chocolate para demostrarles su amor y tuvieran deseos de ir a verle, pero cuando los niños cumplían 12 años, el abuelo Antonio dejaba de darle chocolates. Los niños se quejaban diciéndole, abuelo, ¿por qué a los mayores no nos das chocolates si nos gustan todavía? Y él contestaba, no os doy chocolates ahora para que no me queráis solo por los chocolates o por lo que os dé, sino porque soy vuestro abuelo. Bueno, de forma parecida, nuestro Padre Dios nos atrae a su amor con los chocolates de los consuelos espirituales sensibles, la golosina, porque al principio somos pequeños e inmaduros en la vida espiritual, pero luego, cuando ve que estamos preparados para un amor más grande, deja de darnos esos chocolates de las dulzuras sensibles para enseñarnos a amarle, no por lo que nos da, sino porque es nuestro Padre Dios. Mira, decía San Alfonso María Ligorio que cuando se goza de consuelos espirituales no se precisa gran virtud para sobrellevar las dificultades, porque en medio de las dulzuras el alma lo soporta todo,
pero esta fuerza proviene más bien de las caricias de Dios que del verdadero amor de Dios. Por eso, Dios le retira tales golosinas de las dulzuras sensibles para afianzar la virtud y que se desprenda del amor propio. La vida espiritual es una relación personal con Dios. Esto es la vida espiritual, con Jesús. Nos enamoramos de Jesús al descubrir lo grande y hermoso que es. Ese comienzo suele ir cargado de mucha emoción y sentimiento, y eso es bueno, porque nos atrae hacia Él. O sea, nos saca de las cosas bajas y nos impulsa a la lucha. Como dice la imitación de Cristo, las consolaciones espirituales exceden a todos los placeres del mundo. Pero podemos caer en buscarnos a nosotros mismos en lo espiritual. Por eso, poco a poco, ese amor debe ir madurando, para que no luchemos solo por los chocolates o la golosina, sino por puro amor de Dios. Para que nuestro amor a Dios no dependa tanto del sentimiento, de los consuelos, de la emoción, sino del deseo de agradarle, de darle gloria, de corresponder a tanto amor de Dios en nuestra vida. O sea, no buscar tanto los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Si Dios nos concede consuelos, los acogeremos como un don, humildemente, pero atentos a que no se nos apegue el corazón a ellos. Sin embargo, si Dios no nos concede consuelos, seguiremos adelante como una oportunidad para perfeccionar y demostrar nuestro amor. Santa Catalina de Siena, en el diálogo, dice que debemos pasar de servir a Dios como un mercenario a amarle como un hijo que ama desinteresadamente. O sea, dice Catalina de Siena que debemos pasar del amor mercenario al amor de hijo. Es decir, que pasemos del amor mercenario, que muchas veces solo busca el consuelo de Dios, las gratificaciones sensibles que nos ofrece el Señor, pasar al amor filial o al amor de un amigo querido, que busca más darse, entregarse a Dios, dar gusto a Dios en todo, alabarle. Dice Santa Catalina que los que aman la virtud y procuran corregir su amor servil y mercenario, que quieren progresar, se hacen muy agradables a Dios y les manifiesta sus secretos. Así llegan al amor del hijo o del amigo. San Bernardo también decía que el amor puro no es mercenario, y lo resumía con una frase muy conocida que decía: amo porque amo, amo para amar. A algunos les resulta un poco fuerte esta palabra, mercenario, pero es muy sugerente que utilizaban los doctores de la Iglesia, y como dice la imitación de Cristo, ¿acaso no se pueden llamar propiamente mercenarios los que siempre buscan consolaciones? Por tanto, cuando baja el sentimiento consuelo sensible, es una oportunidad para pasar del amor mercenario, un poco inmaduro, a un amor más perfecto, un amor de hijos de Dios. Esto mismo, pues, sucede con dos enamorados. Cuando se enamoran, generalmente esa chispa inicial viene acompañada de una gran carga afectiva. Se siente una gran emoción y atracción por la otra persona, muchas veces asociada a una atracción física. Este es el amor eros de atracción, que es bueno porque le hace descubrir la belleza del otro y le hace salir de sí mismo para poseer al amado. Ahora, ese amor eros inicial debe ir madurando un amor ágape, que busca el bien del otro. Un amor más oblativo, de entrega. Un amor que debe ir madurando para que busque el bien del otro, que no sea posesivo, que no avasalle, que sea un amor que busque el bien del otro por encima incluso del propio bien. Entonces va apareciendo poco a poco un amor mucho más perfecto y puro de intención. Ya no busco a la otra persona por lo que me da, sino por quién es y porque deseo su bien. Al principio de una relación nos podemos apegar a la sensación que produce estar enamorado. El cantante Ricardo Arjona tiene una frase que dice: no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Es decir, a veces nos enamoramos más de la sensación de estar enamorados que de la persona que amo. El amor inicial, generalmente, va bajando en su carga afectiva y emocional, pero se va haciendo cada vez más sólida y profunda ese amor, no dependiendo tanto del sentimiento o la pasión física. Es necesario que el amor madure y se fundamente en el deseo del bien del otro, y no solo buscar el subidón afectivo. Si el amor viene acompañado de pasión y afecto, fantástico, lo acogeremos como un impulso para amar al otro. Si no hay tanto afecto sensible, pues llega la oportunidad de la fidelidad, de un amor más grande, profundo y estable, que busca, por encima de todo, hacer feliz a la otra persona. Esto nos pasa en cualquier relación. Mira, cuando hablas con un matrimonio que lleva 30 o 40 años casados, te das cuenta de que su amor inicial, cargado de emoción, de atracción, de pasión, con el paso del tiempo ha ido madurando hacia un deseo de hacer feliz al otro, de construir una vida juntos. No es que se haya ido la pasión, sino que el amor se ha hecho más profundo y estable,
con un fundamento sólido, sobre el cual construir una relación de futuro, una familia. No es que debamos suprimir las pasiones y los afectos, no somos semipelagianos, sino que debemos integrarlos y ordenarlos en nuestra relación, en nuestra vocación. Cuando uno pone de su parte y lo trabaja, como decía ahora un hombre casado, dice, los sentimientos llegan, pero de una forma no tan dependiente de ellos. Y sobre todo, debemos de buscar un fundamento sólido. Sólido para que la relación no sea tan variable como los sentimientos o los afectos, sino que se fundamente en el deseo de amar y hacer feliz al otro. No, sería un poco gracioso ver a una pareja que intentara experimentar la misma pasión y emoción que la primera cita que se conocieron o cuando surgió el amor. Buscar eso sería pues una inmadurez y llevaría a dejar la relación. En cambio, cuando uno se convierte y al poco tiempo experimenta que disminuyen los consuelos de Dios, muchas veces, ¿qué hacemos? Pues se busca ir al mismo retiro una y otra vez, a la misma adoración en la que sentí esa emoción. Se vuelve a escuchar la misma música que me tocaba el corazón. Y lo que intento es provocar otra vez ese consuelo espiritual. Sentimos nostalgia de Dios. Como dice el Salmo 42, el alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues uno se apunta como servidor en el próximo retiro, acompaña a sus amigos que ha invitado, lee el mismo pasaje de la Biblia que tocó su corazón, se pone la misma música que le emocionó. Y he aquí un riesgo del que nos previenen los santos cuando estamos comenzando. Podemos caer en estar apegados más al medio que al fin. O sea, nos podemos apegar al medio con el que Dios ha servido para atraernos a Él, como puede ser un retiro, una música, una experiencia, un libro, más que a Dios. Es bueno recordar cómo Dios se hizo notar en nuestra vida, y eso es fantástico, pero no debemos apegarnos a los medios, sino al fin, que es Dios. Como dice la imitación de Cristo, que solo en Dios se debe buscar el verdadero consuelo. Es decir, unos enamorados pueden y deben recordar su historia de amor, pero como veníamos diciendo, si pretenden tener la misma experiencia que cuando se enamoraron de jóvenes, casi en la primera cita, lo único que demostraría pues es inmadurez y serían unos eternos insatisfechos. De igual forma, nosotros con Dios debemos recordar nuestra historia de amor con Él, pero sin caer en la inmadurez afectiva en la vida espiritual, que también nos llevaría a ser unos eternos insatisfechos espirituales. Alguna vez me han dicho, padre, hoy no he rezado bien en la oración o en la adoración porque no he sentido nada, ni he llorado. Yo sonrío y les digo, no, el criterio para saber si uno ha rezado bien no es si he sentido más o menos, sino si salgo con más deseos de amar a Dios a los demás. Si salgo con más deseos de ser humilde, paciente, servicial. Es decir, si Dios te da sentimiento, se lo agradeces con humildad y lo acoges. Pero si no te da tanto consuelo y sentimiento, recuerda que es una oportunidad para madurar el amor y profundizar en la vida espiritual. Pasar del amor mercenario al amor del amigo o al amor del hijo, como diría Santa Catalina de Siena. Y es entonces cuando Dios viene en nuestro auxilio y rebaja, como hemos dicho, la carga afectiva, las consolaciones sensibles, para que no le busquemos solo por lo que nos da, sino por Él mismo. O sea, como hemos dicho, ¿no? Al comienzo de la conversión es muy común que nos apeguemos a lo sensible y afectivo, a la golosina espiritual, y corremos el peligro de quedarnos en una relación sensible y superficial con Dios. Y eso sería una pena. Para despegarnos de lo sensible, Dios cierra la puerta de los dulces consuelos y oscurece la luz. Así lo dice San Juan de la Cruz en Noche Oscura. Es la noche pasiva de los sentidos. Dios nos invita a tener una relación con Él mucho más profunda y estable. Una devoción constante y desinteresada, que se fundamenta en el deseo de hacer su voluntad, y no tanto de los consuelos, de los sentimientos o de las gratificaciones que siento. San José María decía, tienes una pobre idea de tu camino cuando al sentirte frío crees que lo has perdido. No, es la hora de la prueba. Por eso te han quitado los consuelos sensibles. Ahora hay un ejemplo bíblico que viene muy bien. Porque claro, cuando uno comienza la vida cristiana, tiene que acoger estos sentimientos. No son malos, son buenos. Así lo dicen, lo están muriendo los doctores de la Iglesia. Pero el tema es no apegarte a ellos. Y si a veces nos puede venir como ver la vida espiritual un poco rígida, como no hay que ir a tantos retiros con tanto afecto, no, eso es bueno. Y querido por el Señor, como un cebo, como decía San Alfonso María Ligorio, para traernos a Él, o para, como decía San Juan de la Cruz, elevarnos, ¿no? De la vida mundana al amor de Dios, a la vida espiritual. Pero el tema es no apegarnos a ellos.
Mira, San Pablo decía, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice que debemos pasar de ser bebés espirituales, infantes, para ser adultos espirituales. Fíjate, a los bebés las madres solo pueden darle leche de pecho porque todavía no son capaces de digerir el alimento sólido. Pero si quieren que el niño crezca y madure, tienen que ayudarles a despegarse del pecho de la mamá para comer alimento más sólido. Ese despegarse cuesta esfuerzo, pero es necesario para que puedan llegar a la edad adulta y maduren. Mira, de forma parecida, en la vida espiritual, al comienzo, Dios nos trata como a niños pequeñitos, a los que una madre cariñosa los lleva en brazos y los alimenta con la dulce leche de los consuelos sensibles. Pero, como decían los santos, debemos ir destetándonos de la leche de las dulzuras, perseverando en la oración, para alimentarnos del alimento sólido de la virtud y del amor puro de intención. Aquí vas a encontrar cómo, por ejemplo, San Juan de la Cruz utiliza muchas veces la palabra destetar, que nos destetemos de la leche de pecho para poder comer y alimentarnos de alimento más sólido, ¿no? También aparece en San Alfonso María de Ligorio, en Francisco de Sales, con este mismo ejemplo. Porque cuando uno quiere a una persona, llega un momento en que tu felicidad es hacer feliz a la otra persona. Le preguntan a un esposo, ¿qué quieres? Y contesta, por lo que le haga feliz a mi mujer. Pues con Dios pasa un poco lo mismo. Llega un momento que tu amor se va perfeccionando hasta el punto de que lo que quieres es lo que Dios quiera, lo que le agrade a Dios. O sea, tu voluntad se convierte en la voluntad de Dios. Entonces voy a una adoración, a una hora santa, a un retiro, a un apostolado, no tanto para buscarme a mí en los consuelos de Dios, sino para dar gusto a Dios en todo y descubrir su voluntad en mi vida. Es decir, nosotros queremos hacer las cosas por amor de Dios. No quito el sentimiento, ni lo reprimo, lo ordeno para que me ayude a crecer en la virtud. Y lo que al final quiero es lo que Dios quiera. La verdadera devoción, dice San Francisco de Sales, no consiste en la dulzura, ni en suavidad, ni en consuelo, ni en ternura sensible de corazón, que provoca lágrimas y suspiros, haciendo experimentar cierta sensación agradable, sino que, atento a lo que dice San Francisco de Sales, la verdadera y sólida devoción consiste en la voluntad constante y resuelta, pronta y activa, para cumplir lo que sabe que agrada a Dios. Es decir, como Jesús vivió ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Y decía, yo hago siempre lo que le agrada. Qué bonito aprender tú y yo a ir perfeccionando el amor. Ese sentimiento, ese consuelo que Dios te da es bueno. Acógelo, dale gracias al Señor y aprovéchalo para que te ayude a salir de una vida a lo mejor de pecado o mundana. Pero cuidado, no te apegues al sentimiento, para no vivir un amor mercenario, apegados a la golosina espiritual o a los chocolates, sino al puro amor de Dios. Y por eso cuando llegue esa noche, cuando descienda esa carga afectiva, esa noche de los sentidos, yo lo aprovecho para crecer en el amor y que sea más puro. Un amor de hijo de Dios, un amor de amigo, como decía Catalina de Siena. Bueno, cuando uno se convierte y comienza en la vida espiritual, está como emocionado y todo lo que tiene que ver con Dios y la Iglesia le encanta, ¿no? A un neoconverso cualquier homilía le gusta, ¿no? Solo con que hable de Jesús ya le llena de consuelo y alegría. Todo es bueno, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Bendito sea el Señor. Aún así, es muy provechoso conocer el proceso de crecimiento en la vida espiritual para saber cuáles son los posibles errores en los que podemos caer. Yo aquí te quiero traer a colación cómo San Juan de la Cruz señala algunos posibles síntomas que suelen tener los principiantes cuando estamos comenzando la vida espiritual, y lo que quiere el doctor místico es que estemos prevenidos y podamos aprender a madurar y perfeccionar el amor. Te voy a recordar 7 síntomas en torno a los 7 pecados capitales, que a veces nos sucede cuando estamos comenzando en la vida espiritual. El primero es la soberbia espiritual, porque cuando uno comienza a sentir las consolaciones de Dios, ya se pone a dar lecciones espirituales y morales a todo el mundo, a veces con cierta vanidad, e incluso puede llegar a sentirse superior o a despreciar a los demás, ¿no? Prefiere dar lecciones que aprenderlas. Quiere tener protagonismo en todos los encuentros y retiros. Y al ver sus pecados, se enfada, porque cree que debería ser santo ya. Entonces es muy fácil caer en esto. No está mal ir a servir a los retiros, pero a veces queremos el protagonismo y ya quiero dar lecciones, esto le decía San Juan de la Cruz, a diestro y siniestro y a veces sin humildad. Bueno, el segundo es la avaricia espiritual.
como un afán desmedido de poseer rosarios, cruces, imágenes, reliquias. Quiero tener todos los libros de espiritualidad. Entonces se comienza a leer muchos libros, pero no se termina ninguno. Muchas veces tiene 4, 5 o 6 libros distintos que le han recomendado o que alguien ha dicho le tocó el corazón, pero deja de leer todos esos libros al comprobar que no recibe las consolaciones espirituales que buscaba en ellos. No es como una avaricia tenerlo todo y se puede caer en este defecto. En tercer lugar, la lujuria espiritual, en la que a veces se levantan movimientos sensuales en la oración o en actos de culto, porque a veces estamos demasiado pegados a lo sensorial en la vida espiritual, ¿no? Por eso también es bueno ir purificando todo este exceso de consolaciones y sentimiento. Cuarto, la gula espiritual. La gula que busca busca la golosina espiritual que concede Dios al principio. En el fondo, no es más que buscarse a sí mismo en Dios, que es lo contrario al amor. Como hemos dicho, ¿no? Caigo en la golosina espiritual, en buscar los chocolates de Dios en la hora santa, en la oración, en el retiro, más que el puro amor de Dios. Quinto, la ira espiritual, porque al principio, al no tener tantos consuelos, a veces te lleva a estar insoportable. Y entonces uno se enfada, se entristece, sobre todo cuando vuelve a caer en un pecado, cuando cae en un pecado mortal y no se entiende si ahora he conocido a Jesús. Entonces uno se llena de impaciencia por crecer en la virtud e incluso lleva con dificultad y mal ánimo las contrariedades. Incluso te puedes llegar a enfadar por los pecados y fallos de los demás. Sexto, la envidia espiritual. Esto al principio puedes caer como en que no me alegro del progreso espiritual de los otros y de alguna manera codicio lo que otros han conseguido, por ejemplo en el apostolado. En el apostolado aumenta una envidia espiritual. Y en séptimo lugar puede entrar la pereza espiritual. Y es como que te conformas con una vida mediocre, ¿no? Ya que no consigo llegar a tanto y no tengo tantos consuelos, al menos tengo una vida cristiana mediocre, tibia, y solo se mueve uno por el gusto espiritual. O sea, si tengo consolaciones voy y si no, no. Ahora, ¿te sientes identificado? Yo creo que todos nos sentimos identificados. ¡Qué finura! ¿Verdad? La de los doctores de la Iglesia, San Juan de la Cruz, para describirnos la vida espiritual y ayudarnos, ¿no? Esto nos ha pasado a todos. Y es hasta gracioso señalarlas cuando pasa el tiempo. Pero vemos, es lo bueno de señalarlo, que hay forma de purificarlo, detectarlo, para que Dios pueda ser el que reine en nuestro corazón. Lo que es verdaderamente hermoso es ver cuántas personas que se han encontrado con Jesús y han experimentado su amor, se deciden a pasar del impacto de la conversión inicial a la conversión al amor más puro y maduro. Van purificando su amor, perfeccionando su amor, madurando en la vida espiritual y aprendiendo a dejar esos errores de los incipientes, como decía San Juan de la Cruz, y así crecer en una virtud sólida. Entonces, ves como muchas personas, después de ese impacto, de ese retiro, de haberse encontrado con Dios, sin depender tanto de las dulzuras y consuelos sensibles, tratan de hacer oración personal todos los días, frecuentan los sacramentos, sirven en último lugar en los retiros, mejoran en su vida familiar, son más pacientes, comienzan a santificar su trabajo, empiezan a tener acompañamiento o dirección espiritual y comienzan a formarse seriamente en la doctrina católica para conocer más a Dios y así amarle más y mejor. Principalmente siguen el consejo de los santos de perseverar en la oración. Esto es lo que decían los santos. A los que se han encontrado con Jesús, han sentido esa emoción, persevera en la oración. Pero en la oración, tú con Dios, personal, en silencio. Algunos llaman oración mental. Santa Teresa de Jesús decía perseverar en la oración con una determinada determinación. Y es ahí cuando ves que una persona que se ha enamorado de Jesucristo ahora está dispuesta a seguirle de cerca y a vivir para dar gusto a Dios en todo. Una vez le preguntaron a San José María, Padre, ¿qué es el amor de Dios? Y él dijo, el amor de Dios es dar gusto a Dios en todo. San Juan de la Cruz escribe que cuando uno va progresando en este camino, va purificando su amor y esos defectos, ¿no?, de los principiantes, de los que están comenzando, dice San Juan de la Cruz que la parte sensible del alma ya está sosegada, porque todos sus apetitos han sido acallados. El alma pudo salir de ellos porque Dios la ha librado previamente. Con sus propias fuerzas no lo hubiera conseguido. Esto dice San Juan de la Cruz. Ya se ha quedado el alma sosegada. Y dice, salió estando ya la casa sosegada. Y el cristiano sigue la lucha, pero el amor se va perfeccionando y van madurando en la vida espiritual. Los que aman a Dios de verdad llegan aquí, pasan adelante, como dijo Jesús, y pasan por la puerta estrecha. Dice San Juan de la Cruz que las ventajas que deja la noche del sentido son tan extraordinarias
que esas personas las llena de una gran alegría y pasan a la perfección del amor, van perfeccionando su amor. Siempre estamos en la lucha hasta llegar al cielo, pero vamos madurando en la vida espiritual. Y entonces una persona que ha pasado por esa noche de los sentidos, como dice él, se conoce mejor, se ha vuelto más humilde, sabiendo que necesita de Dios, le parece que los demás son más santos y tiene demasiado que hacer con su propia miseria para preocuparse de los demás, dice San Juan de la Cruz. El que ha pasado por esta noche se vuelve obediente y sosegado en la avaricia espiritual, no cae tanto en la gula y en buscar solo la golosina espiritual, va amando cada día de una forma más profunda, se hace más paciente, permanece fiel en las prácticas de la vida espiritual. Y entonces, dice Juan de la Cruz y Teresa Benedicta de la Cruz, dice, se experimentan los frutos de vivir en unión con Dios. Una paz profunda del alma, una alegría interior, una fortaleza inmensa que te lleva a hacer cosas que nunca hubieras pensado, oración constante y presencia de Dios, sensibilidad hacia los demás, compasión hacia los que sufren y sobre todo un amor más perfecto. Por eso qué bonito es que nosotros vayamos progresando en este camino. Es verdad que dicen los santos, San Juan de la Cruz, que son pocos los que a veces quieren pasar a la cruz. Son pocos los que quieren seguir, lo dice Francisco de Sales. San Bernardo, ¿no? Dice, los que comienzan a servir a Dios, al faltarle el gusto de la devoción sensible, pierden enseguida el aliento y caen en la tristeza de corazón. Por eso nosotros estamos llamados a seguir adelante, para perfeccionar el amor. Estas personas que se deciden a luchar por perfeccionar el amor, no es que supriman sus sentimientos, ni que dejen de experimentar el amor de Dios, para nada, sino que su relación con Dios se vuelve más habitual y cotidiana, más profunda y estable. Es decir, no solo experimentan una emoción espiritual, no solo la consolación espiritual, sino que sienten en lo profundo del alma el gaudium cum pace, la alegría llena de paz que concede el Espíritu Santo a los que viven de amor, dando la vida por Dios y por los demás. Puede ser que en la parte más superficial de nuestra alma a veces estemos secos o con poco sentimiento, como a oscuras, pero en lo más profundo de nuestro corazón experimentamos la paz de Dios y el gozo interior de su Espíritu. Este camino de la fe es el más seguro, como decía siempre San Juan de la Cruz. Por eso, si después de haber ido a un retiro, de haberte encontrado con Dios y haber sentido tanto las cosas de Dios, si ahora ya no se nos conceden tantos gustos sensibles por las cosas espirituales, no nos asustemos. Como decía Madre Teresa de Calcuta, es una oportunidad para un amor más grande. Decía Madre Teresa, Dios nos ha llamado no a tener éxito, sino a ser fiel. Pasamos del seguimiento de Jesucristo porque me fascina haber descubierto su amor, sus enseñanzas, a configurarme con Jesucristo en una vida entregada por amor, a configurarme con Jesús en la cruz. San Ignacio llama esto el paso del seguimiento a la imitación de Cristo. Esto lo encontramos especialmente en los ejercicios espirituales, en muchos momentos, ¿no? Por ejemplo, en el llamamiento al Rey temporal, ¿no? Cuando dice que tienes que pasar de seguirle a imitarle, ¿en qué? En injurias, vituperios, pobreza, así como actual como espiritual, ¿no? Y en el Evangelio, esto aparece evangélicamente en la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo, ¿no? El capítulo 8 de Marcos, 16 de Mateo y 9 de Lucas, que es cuando se invita de seguir a Jesús a configurarte e imitarle en ir a Jerusalén a dar la vida en la cruz. Para San Juan de la Cruz, el decidirse a caminar por la noche activa del sentido, o sea, yo pongo de mi parte, es como abrazar voluntariamente la cruz. Y cuando acepto la noche pasiva del sentido, con menos consuelos sensibles, en el fondo es dejarme crucificar y que muera el pecado en mí, para resucitar una vida nueva de amor, de entrega a los demás. Así se alcanza un alto grado de amor, porque solo se obra para agradar a Dios. Ahora bien, vamos a intentar ser concretos, como me pregunta la gente, ¿qué debemos hacer cuando baja el sentimiento inicial y parece que la emoción desaparece? O sea, ¿qué debo hacer cuando llega la noche y me siento a oscuras? Cuando voy a la hora santa, a la oración, al retiro, ya no siento como antes. O voy a una charla que antes me encendía y ahora ya no siento tanto. Sé que es la verdad, tengo paz, pero no me llena tanto. Bueno, para pasar de una conversión inicial a una vida de fe más madura, los santos recomendaban lo siguiente. Y yo te voy a dar 7 sugerencias. La primera, oración personal diaria con perseverancia. Es decir, cuidar tus momentos con Dios, el silencio, hacer oración. Y especialmente tener un momento con María, el trato con la Virgen María. Oración personal. 2.
frecuentar los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión regular, aprendiendo a vivirlos cada día mejor. O sea, decía Gerson, un autor católico clásico, decía: quien se priva de comulgar porque no siente la devoción que deseara tener, se asemeja al que no se acerca al fuego por estar yerto de frío. Es decir, es importante que uno va frecuentando más los sacramentos, momentos eucarísticos, vivir mejor la misa, la confesión, pues con cierta regularidad, etc. Y lo notas. Tercero, formación católica sólida. Es decir, yo empiezo a conocer más de mi fe seriamente. Puede ser un medio de formación y especialmente yo recomiendo la lectura espiritual. Y de los grandes santos de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia. O sea, la formación nos ayudará a entender lo que nos sucede y a fundamentar nuestra vida cristiana en algo sólido y objetivo. O sea, sin depender tanto de lo sensible subjetivo. Un medio de formación. 4. Buscar un director espiritual. Un acompañamiento espiritual, un sacerdote, una persona con cierta experiencia espiritual, ¿no? Porque nadie es buen médico de sí mismo. Y eso es fundamental, porque así podrás aconsejarte, preguntar tus dudas y, sobre todo, no vivir solo de tus apetencias o inclinaciones. Santa Teresa Benedicta de la Cruz dice: cuando carecen de director experto, en lugar de esto se cansan inútilmente, atormentándose todavía con el pensamiento de que en la oración no hacen más que perder el tiempo y de que deben abandonarla. Es ahí donde ayuda mucho tener un director espiritual. 5. Amor y santidad en tu vida ordinaria. Es decir, tratar de santificar tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, poniendo amor, servicio, trato amable, mansedumbre, ofreciendo tu vida por amor a Dios. Y eso te lleva a unidad de vida. Bueno, 6. Obras de misericordia y apostolado. Es decir, pues comprometerte en alguna obra de caridad o algún apostolado, que veas que Dios te pide, y lo puedes hablar en la dirección espiritual, pero con cuidado de que no se introduzcan los errores comunes de cuando estamos empezando, ¿no? Como el protagonismo, la vanidad o también el activismo, ¿no? Me pongo a hacer un montón de cosas en la iglesia y a veces me olvido de Dios, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven iba a la parroquia, montaba un montón de grupos, estaba toda la tarde en la parroquia y a veces mi párroco me decía, con razón, me decía: recuerda que a veces puedes estar en las cosas de Dios y no en el Dios de las cosas. Por tanto, obras de misericordia me comprometo, pero sin caer en esos errores. Y 7, yo te invito a hacer un plan de vida espiritual, un proyecto de vida espiritual también se dice. Es decir, cómo debe ser tu día y tu semana, poner momentos de oración, sacramentos, lectura espiritual, trabajo, apostolado, quizá tener un horario y hablarlo con tu director espiritual para no caer por excesos ni por defecto, ¿no? Y quizá apuntar una agenda. Ayuda mucho tener un plan de vida espiritual, pero que no sea como un plan de vida que te llena de ansiedad y te agobia, sino como un ideal que me impulsa a luchar por la santidad. Bueno, estos son los medios tradicionales que recomendaban los santos para cualquier persona que trata de ir creciendo en su vida espiritual. Para que no vivamos esclavo de lo que me apetece o de lo que recibo de consuelos sensibles o de chocolates o golosina espiritual, sino que vivamos de un amor a Dios lo más puro posible y de la entrega a los demás. Es verdad que cuesta esfuerzo, y comienza la lucha con uno mismo, que es la lucha más grande. Decía Aristóteles que la lucha más grande es la lucha contra uno mismo. Pero es el camino que Jesús nos señala. Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. Sí, conlleva lucha, esfuerzo y sacrificio, pero nos lleva a vivir desapegados de lo mundano, para que nuestro amor se perfeccione y podamos vivir en unión con Dios. Hemos descrito el comienzo de este proceso de crecimiento en la vida espiritual, de perfeccionar el amor, lo que San Juan de la Cruz decía que era la noche oscura de los sentidos. Ahora luego nos hablará de la noche del espíritu, que se corresponde ya a la parte más elevada, racional. En el fondo se trata de una sola noche, pero en dos aspectos distintos, que nos permiten purificar nuestros apegos y perfeccionar el amor, ¿no? Bueno, la noche del espíritu, que vendría después, es cuando Dios nos rompe los esquemas y purifica nuestras potencias espirituales de memoria, entendimiento y voluntad, y nos lleva a vivir en grado heroico y en mayor grado las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor. Es cuando, por hacerlo resumido, ¿no? Es cuando Dios permite un fracaso en nuestra vida, un problema, una tribulación, una enfermedad, que nos fallen algunos pilares en nuestra vida y parece que se nos descolocan todas las piezas del puzzle,
en nuestra vida, lo que antes eran como los pilares. Y muchas veces Dios permite que nos situemos frente al precipicio, pues llegan tentaciones contra la fe, la esperanza, pérdida de nuestra reputación, una enfermedad. Y con todo eso que Dios permite, purifica nuestro amor propio que está tan profundamente arraigado, a veces en nuestros conceptos, nuestras ideas, para que pongamos nuestra seguridad solo en Dios. Esta purificación de la noche del Espíritu va más profundo, a desapegarnos de nuestras formas humanas de pensar, o sea, de nuestros recuerdos heridos y erróneos y de nuestra soberbia. O sea, Dios nos conduce a que nuestra vida espiritual se fundamente solo en Él y que sigamos a Jesús, como decía San Juan de la Cruz, por el camino áspero de la cruz, de una vida ofrecida por amor. Esta es la lógica de la cruz. Como decía San Pablo, escándalo para los judíos, locura, necedad para los gentiles, como decía San Pablo, pero para los que siguen a Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Este camino nos conduce a la unión y a la transformación del alma con Dios por amor, hasta el punto de que la voluntad del alma solo quiere hacer la voluntad de Dios. Todo este proceso de purificación no es un castigo de Dios, sino es un camino para que pudiéramos desapegarnos de nuestros vicios y de nuestro orgullo, para así poder gozar de Dios. Es una pedagogía divina, como el abuelo Antonio, que iba quitando los chocolates, porque les quiere hacer tener un amor más perfecto. Como decía San Juan Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Experimentar la noche con la falta de consuelo y sentimiento, con la tribulación, con el sufrimiento, nos puede llevar a perfeccionar nuestro amor y vivir en unión con Dios. Jesús nos enseña estas lecciones sobre todo con la parábola del sembrador, que hoy ya no da tiempo a comentar, y cómo uno pues puede ver si cae la semilla junto al camino, si cae en terreno pedregoso, en el que no hay suficiente raíz en el amor, en la humildad, que depende demasiado en lo sensible, ¿no? En lo temporal, en lo coyuntural, y otra cae entre zarzas y ahogan, ¿no? Pues los vicios de las obligaciones del día. Pero si cae en tierra buena, cae en tierra buena del amor, de la humildad, de querer amar a Dios por quien es, da el 30, el 60 y el 100 por uno y la vida eterna. Y la otra parábola que Jesús, que te invito a leer, es la parábola de la casa que es edificada sobre roca. Y nos recuerda que cuando nosotros construimos nuestra casa sobre algo sólido del amor, cuando llegan las dificultades no se cae. Pero si la construimos en la inconstancia, en lo variable de nuestros sentimientos, en la vida superficial, cuando llegan las dificultades se cae el edificio y dejamos la vida cristiana. Por eso, si has experimentado el amor de Dios y te has encontrado con Jesús, te invito a edificar tu vida espiritual sobre la roca firme de la fe, del amor verdadero, de la confianza en Dios. Dios conoce nuestro corazón, por eso quiere que le preparemos bien el terreno, para que crezcamos cada día y demos mucho fruto. Jesús nos previene de los peligros y posibles errores al comienzo de la vida espiritual y nos señala la buena disposición del corazón, que nos hará crecer cada día en el amor y nos conducirá a la santidad. Por eso no te preocupes si después de un encuentro ha bajado la carga afectiva, lo sensible, las consolaciones espirituales. Eso quiere decir que Dios te tiene fe y que te quiere llevar a un amor más profundo, a una paz más profunda, a una vida espiritual que no dependa de los sentimientos, de las consolaciones, sino del puro amor de Dios. Qué hermosa es la vida espiritual cristiana, qué profundidad y belleza. Mi invitación es que le pidamos al Señor la gracia de crecer cada día en el conocimiento propio, en el conocimiento de Dios, que crezcamos en la vida espiritual purificando nuestro corazón y dejando que Jesús vaya creciendo cada día más en nosotros, que seamos fieles a la oración, seguir adelante, a la lectura espiritual, a los sacramentos, a la vida de santidad, a esos apostolados, que tengamos dirección espiritual. Jesús es nuestro modelo, nuestro Salvador, nuestro Señor, y nos enseñó el camino. Yo hago siempre lo que le agrada. Así iremos perfeccionando nuestro amor. Pasaremos de la conversión inicial a la conversión al amor verdadero. Viviremos para dar gloria a Dios con toda nuestra vida. Le pedimos a la Santísima Virgen María, que es maestra de vida interior y madre del amor hermoso, que ella nos enseñe a ir perfeccionando nuestro amor y creciendo en nuestra vida cristiana. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.